Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el en vivo del día de hoy. Es el primer en vivo del año que tenemos. Por lo tanto, voy a aprovechar también para desearles feliz año. Ya por las historias los he estado saludando. Esta semana vamos a empezar ya otra vez con los cursos. Esperemos sean de su agrado por ahí. Les voy a estar platicando. El día de hoy vamos a platicar del tema de invernaderos y lo que es el forraje. Entonces, si están interesados, quédense para que puedan aprender opciones. Y al parecer tenía la curiosidad porque el último en vivo tampoco me dejaba poner imágenes. Parece que de ahora en adelante vamos a tener que hacer en vivo solo conmigo aquí. Normalmente les pongo pequeñas diapositivas e imágenes, pero Instagram nos ha quitado esa opción. Entonces, al parecer, sí. Así es. Bueno, entonces igual era solamente una plantilla que tenía por ahí de un tema muy importante que yo creo que nunca lo hemos platicado tal cual, que vienen siendo todas las variables ambientales que normalmente trabajamos en los invernaderos. Y a partir de eso, pues ya nos movemos al tema también de forraje y demás. Entonces, el día de hoy me quiero enfocar en el tema de todas las variables ambientales que normalmente manejamos en sistemas de invernadero. Estas variables ambientales involucran lo que es la zona aérea de la planta y la zona radicular, y son las famosas 9 variables ambientales. Si han leído al respecto del manejo de invernaderos, muchas veces nos topamos con esa palabra, ¿no? Las 9 variables, las 9 variables. ¿Cuáles son las 9 variables? Ahorita las vamos a ver. Era lo que tenía en las diapositivas ahí, una diapositiva, ahí les tenía el resumen, pero igual yo se las voy a ir platicando. Antes de dar inicio a este tema, que espero que se queden todos los que estén interesados, el día de mañana tenemos la clase de forraje verde hidropónico y el día sábado tenemos el curso de manejo de invernaderos. Si están interesados, ya saben cómo es la dinámica. Normalmente quienes están aquí en el en vivo pueden acceder a descuentos, entonces quédense hasta el final para ver todo el en vivo y que puedan acceder también a un descuento extra en nuestras clases. Vamos a tener, como les comento, mañana de 4 a 7 es el curso de forraje verde hidropónico, y el sábado va a ser en la mañana de 10 a.m. a 1 p.m. Vamos a tener la clase de invernaderos, la cual está muy interesante, la clase de invernaderos, porque generalmente abordamos muchos temas que muchos growers no manejan. Entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero es muy común y de hecho así construimos nuestros cursos, basándonos en las flaquezas que muchas veces vemos en consultoría, para obviamente crear perfiles que puedan manejar todos esos problemas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la información que tenemos para hoy. Les comentaba, vamos a hablar un poquito, les voy a hablar de forraje también, porque pues es un tema que tenemos esta semana. El forraje se hace dentro de invernaderos, entonces podemos empezar hablando de las 9 variables ambientales que se manejan en invernaderos. Esto es en general, no nada más para forraje. Cualquier cultivo que se maneje dentro de un invernadero también va a seguir estas 9 variables ambientales. Se las voy a mencionar todas y me voy a ir una por una para que las puedan anotar si quieren anotarlas. La primera variable ambiental es ambiental, ¿no? De la parte aérea en este caso, es la temperatura. No tiene un orden en específico, ¿no? Simplemente los estoy mencionando. Temperatura, lo que es la velocidad del aire, la iluminación, la humedad ambiental o humedad relativa, la iluminación ya la mencioné, y el CO2. Entonces, temperatura, velocidad del aire, iluminación, humedad relativa y CO2. Ahí van 5. Después tenemos las que están en la zona radicular. En la zona radicular tenemos nutrientes, tenemos la temperatura, pero en este caso de la zona radicular, el oxígeno y la cantidad de agua. Entonces, ustedes siempre que estén trabajando con un invernadero, con un sistema, siempre tenemos que tener esas 9 variables ambientales enlistadas y estar obviamente preocupados en cada una de ellas. A todas se les debe de dar un seguimiento. Obviamente no para todas va a haber así un sensor tal cual, sí existen, pero no es que sea extremadamente necesario tenerlos, pero estando al pendiente del cultivo podemos saber, por ejemplo, si los niveles de oxígeno no son los necesarios. Aquí lo vamos a ir mencionando. Primero vamos a empezar por la temperatura.
La temperatura dentro de los invernaderos es muy importante, y esto lo vemos en nuestras clases, saber cómo controlar la temperatura con lo que tenemos. Es decir, a veces tenemos una cobertura de plástico, a veces tenemos malla sombra, a veces la cobertura del invernadero es malla, de esas casas sombras que llamamos. A veces tenemos sistema de fogueo, a veces tenemos sistema de pared húmeda. Entonces, dependiendo de las herramientas que nosotros tengamos, podemos hacer que aumente la temperatura en el invernadero o que se consuma la temperatura en el invernadero. Para aumentar la temperatura en el invernadero, pues generalmente lo lógico pues, es cerrarlo lo más posible e inclusive reducir su volumen, ya sea con mallas sombras, para poder acumular lo que es la radiación. Ya hemos hablado del aspecto de la radiación en algunos otros en vivos. La radiación, una es del sol, otra es del suelo, y en este caso, juntas nos van a dar la temperatura, ¿no? Queremos nosotros muchas veces capturar la radiación cuando está haciendo frío, como ahorita, por ejemplo, que como les comento es con la cobertura, o bien reduciendo el volumen, ¿no? Para que la radiación se quede como que más guardada y eso ayuda a que se caliente. Ya posterior, pues tenemos el uso de calefactores, ¿no? Por otro lado, cuando está haciendo calor, lo que queremos es, reducir radiación, ¿no? Que para eso también usamos la malla sombra. Y también podemos crear algún proceso de evaporación, para eso son precisamente el sistema de fogueo o el sistema de pared húmeda. Obviamente ya uno teniendo conocimiento puedes calcular qué tanta agua se necesita evaporar para poder llegar a una temperatura en particular e inclusive calcular a qué temperatura se puede llegar si tú pones aspersores, ¿no? Porque siendo sincera, digo, platicando con productores, muchas veces llegan quienes venden estos equipos y te dicen, no, es que si tú pones este equipo vas a poder llegar a temperaturas afuera, puede estar a 40 grados y tu invernadero va a estar a 25, ¿no? Muchas veces nos venden ideas que son erróneas porque primero necesitan preguntarte información para poderte decir qué tanto se va a poder reducir tu temperatura y muchas veces lo manejan como información general para vender en diferentes estados, al menos en México. Sin embargo, o en Estados Unidos también me toca que suceda lo mismo. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden aprender, podemos nosotros calcular qué tanto se puede bajar la temperatura dependiendo de la humedad relativa de la zona y la temperatura. Va a depender, es decir, no en todos los lados por poner un sistema de enfriamiento o un sistema de aspersión vas a poder llegar a la misma temperatura o reducir los mismos grados centígrados. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque sí me toca verlo, hace poco de hecho tuve una consultoría donde precisamente ellos me decían, no, pues es que queremos poner esta malla y esto porque nos aseguran que podemos llegar a tanto. Y yo, a ver, vamos a calcularlo y ya después vemos si se puede o no, ¿no? Entonces, es importante y en nuestros cursos aprendemos, ¿no? A cómo hacer ese tipo de cálculos. Pero bueno, el punto aquí es que si quieren ustedes reducir la temperatura, necesitamos reducir radiación y un proceso de evaporación para poder consumir calor, ¿no? Las plantas responden a la temperatura promedio diaria, eso es muy importante, obviamente sin entrar a temperaturas extremas de mucho frío o mucho calor, ¿no? Entonces, también es bueno saber eso porque ya una temperatura media diaria pues ya habla de un promedio donde puedo tener fluctuación, pero simplemente pues hacer todo lo posible para que el promedio se mantenga. La temperatura es súper importante para las plantas, creo que pues todos lo sabemos. ¿Qué procesos se pueden ver modificados? La temperatura cuando es muy baja, la planta se vuelve muy lenta y obviamente pues mis días para cosecha se pueden ver afectados. Cuando la temperatura es muy alta, la planta se acelera y eso muchas veces sacrifica calidad. Es decir, si yo tengo un proceso de floración, puedo inclusive causar aborto en flores o puedo acelerar el proceso para que se formen más flores porque la planta tiene el metabolismo acelerado, pero las flores, como la planta no tiene energía o tiene la misma energía, simplemente está chambeando más, va a tener flores más pequeñas y el fruto va a ser más pequeño. Es decir, al final del día afecta el proceso de fructificación. Entonces, ni muy baja ni muy alta, obviamente la temperatura va a ser algo que debemos de tratar de mediar y mantener en el nivel óptimo para la planta, ¿no? O al menos el nivel que sabemos que no va a causar un estrés, ¿no? Porque hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, para la lechuga, la temperatura óptima es de 18 grados. Pero pues muchas veces no podemos mantener 18 grados, a veces podemos mantener 24, 25 y la planta va a estar bien, es decir, no es su temperatura óptima, pero puede tener un buen crecimiento. Generalmente, pues obviamente ya estudiando el cultivo con el que queremos trabajar, podemos intentar mantenernos dentro de
de esa área donde sabemos que la planta se va a desarrollar bien, ¿no? Eso en cuanto a la temperatura. ¿Qué otra mencionamos? ¿Qué otra variable mencionamos hace un momento? La velocidad del aire. La velocidad del aire es súper importante y creo que es una variable que muchas veces subestimamos porque al menos es lo que me toca a mí ver. Yo soy muy sincera, yo les digo lo que yo veo en los invernaderos como consultora. A veces los ventiladores que ponemos, a veces no ponemos ventiladores, cabe empezar por ahí, ¿no? A veces no ponemos ventiladores en los invernaderos porque tienen ventanas. Decimos, no, es que hay ventanas, o no, es que es una casa sombra, y la casa sombra pues le entra viento por los lados. Sin embargo, si es una casa sombra que tiene un área grande, que está cubriendo un área grande, pues obviamente la ventilación dentro se ve afectada. Entonces, no estoy diciendo que siempre se necesite tener ventiladores en una casa sombra, pero siempre debemos de considerar, dependiendo de las variables ambientales, el uso de ventiladores. Por ejemplo, si tengo una casa sombra que está ubicada en una zona donde sé que la humedad a veces puede ser un poco alta o está haciendo mucho calor y está sofocado, necesito ventiladores dentro. La ventilación, como les digo, la subestimamos a veces porque como que la usamos mucho para crear uniformidad en el invernadero de temperatura y humedad, que sí, claro, nos sirve para eso, pero va mucho más allá de solamente eso. La ventilación nos ayuda a que la planta pueda hacer el proceso de transpiración. La transpiración es el movimiento de agua. El agua mueve los nutrientes pasivos como el calcio, el potasio, principalmente el calcio, que es el que más nos da lata dentro de invernaderos. Entonces, si yo no tengo buena ventilación, yo puedo terminar con una deficiencia de calcio, por ejemplo, que es muy común, por ejemplo, en lechuga ver este problema. En la fresa, por ejemplo, también es muy común ver este problema, pero por detalle de humedad, más que nada, ¿no? Entonces, la ventilación nos va a ayudar, obviamente, a reducir la humedad, nos ayuda a mejorar la transpiración para que el calcio pueda subir, para que la planta pueda transpirar normalmente. La transpiración es un proceso que se hace a través de los estomas. Los estomas no nada más se encargan de hacer el proceso de transpiración. ¿Qué otra cosa hacen los estomas? Los estomas se encargan del proceso de fotosíntesis, se encargan de tomar CO2. Si hay alguien aquí que no conozca el término de estomas, son los orificios que están en las hojas, que captan el CO2 y por donde sale la humedad, ¿no? Por donde sale la transpiración de la planta, lo que es el vapor de agua. Entonces, se afecta también fotosíntesis. Puedo afectar fotosíntesis si no tengo buena ventilación. Entonces ya van 3 detalles. Afectó la uniformidad del ambiente, afectó el proceso de transpiración y la toma de nutrientes y afectó también el proceso de fotosíntesis. Entonces es muy importante considerar que la ventilación sea la ideal. También, como en la temperatura, si tengo muy poca ventilación es malo y si tengo mucha ventilación también es malo. El exceso de ventilación puede estresar a la planta también, entonces sin llegar a extremos, ¿no? Bien, ya van 2, ¿no? Temperatura, velocidad del aire. Se sigue a hablar de la luz. La luz es un tema que ya los debo tener hartos porque aquí hablamos muchísimo de la luz. Pero ¿por qué hablamos tanto de la luz? Porque también es una variable que tenemos muchas veces subestimada. Más que nada porque en los invernaderos y en general cuando trabajamos con plantas estamos bien preocupados por la temperatura y la humedad. Eso es como lo que siempre, ¿no? Y los fertilizantes y demás, ¿no? Pero la luz es lo que hace el proceso de fotosíntesis, que es lo que hace que la planta tenga energía y crezca y me dé cosecha. Entonces, es una variable que es bien importante dominarla y a nosotros nos toca ver mucho esa área deficiente, inclusive en los planes de estudio de las universidades nos damos cuenta que no les hablan de la medición de luz y si se va a seleccionar una malla sombra, por qué se selecciona, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante el poder maximizar el potencial de un cultivo mediante la iluminación. Si entendemos el proceso de iluminación, podemos nosotros saber qué tipo de luz es más conveniente para el cultivo y con eso decidir la cobertura del invernadero, si le voy a poner un plástico transparente, si le voy a poner una malla sombra, si le voy a poner un plástico para que haga un efecto en particular, como lo que es el efecto de luz difusa, que ya lo hemos hablado por aquí. La luz difusa se utiliza principalmente para cultivos altos, por ejemplo el tomate, pepino, para que pueda entrar la luz de forma refractada, que es como cuando está nublado, ¿no? Esa luz penetra más en el dosel. Entonces,
si yo entiendo cómo la planta reacciona a la luz, yo puedo tener un mucho mejor manejo de un cultivo. Hay cultivos, por ejemplo, como la fresa, que son sensibles a la luz. No todos los cultivos son sensibles a la luz, muy pocos. De hecho, las berries principalmente son las que son más sensibles. Generalmente siempre pensamos más luz es mejor, ¿no? Más luz, más fotosíntesis, mientras no haga calor. Y así es para muchos cultivos, pero para las berries, las fresas y arándano, por ejemplo, son plantas que se estresan, que donde yo puedo causar que los estomas se cierren y la fotosíntesis se vaya en picada. ¿Por qué? Porque es demasiada iluminación para la planta. Entonces, si estoy trabajando con cultivo en particular, pues siempre es bueno conocer cuál es la necesidad del cultivo y poder mediar el proceso de iluminación, ¿no? Ya sea que tenga yo un exceso, aquí en México generalmente es eso, tenemos un exceso de luz, usamos mallas sombras para quitar radiación. Y para mediar, por ejemplo, en cultivos donde sabemos que puede causar un problema, ¿no? Y es bien importante conocerlo porque, por ejemplo, vuelvo al tema de la fresa, ya saben que trabajo mucho con ese cultivo. La fresa es una planta que pues se ha hecho siempre a campo abierto y tenemos rendimiento de planta de fresa a campo abierto. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el cultivo en el invernadero nos damos cuenta de la sensibilidad que tiene esta planta a la luz y cómo el rendimiento que siempre nos ha parecido normal para la fresa realmente es un rendimiento muchas veces, en muchos de los meses de producción de una planta estresada, donde cuando voy al invernadero eso ya lo puedo cuidar, entonces el rendimiento que a lo mejor ya es óptimo para un productor, para alguien que tiene el conocimiento y sabe el potencial de la planta, el rendimiento va a ser más alto todavía. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de manejar y conocer a detalle cada una de las variables ambientales de los cultivos que estamos trabajando. Ahora, humedad es la otra variable. Ya hablamos de temperatura, movimiento de aire, iluminación. Ahora pasamos a la humedad relativa. La humedad relativa es una variable que nos puede dar problemas, por ejemplo, hablando precisamente de lo que es el forraje verde. El forraje verde, la temperatura no es mucho problema para el forraje, o sea, obviamente hay que tratar de mantenerlo, pero generalmente podemos encontrar semillas que sean más resistentes a temperaturas más altas. La velocidad del aire es súper importante para el forraje porque si no se nos llena de hongos. La iluminación para el forraje es muy poquita, la que vamos a necesitar. Es muy poca iluminación al grado de un microgreen, son de 8 a 10 de DLI. Es muy poca luz, generalmente es una malla sombra de unos 70, 90 inclusive, ¿no?, dependiendo de dónde estemos ubicados. Y la humedad es el gran problema, ¿no?, para este cultivo y para muchos, porque cuando tenemos mucha humedad se crea fácilmente el desarrollo de hongos. Y pueden ahí venir diferentes enfermedades, que puede ser como la cenecilla polvorienta, puede ser moho, simplemente como lo vemos en el forraje, por ejemplo. Pero para los cultivos en particular, pues sí vemos muchas enfermedades, ¿no?, boitritis y demás. Entonces, es muy importante checar la humedad. Ahora el detalle es que la humedad es buena para las plantas. Entonces hay un punto donde debo yo discernir si es bueno o no es bueno ese nivel de humedad. Hay una variable que hay, según yo tenemos un en vivo con el tema de BPD, es el déficit de presión de vapor. Es una variable muy interesante que utilizan algunos productores para saber cuándo ya están a lo mejor llegando a una situación que pueda causar un problema de hongos. Porque como les comento, la humedad es buena hasta cierto punto, con correcta ventilación, si no podemos caer en este detalle del problema de hongos. Les comentaba, en el forraje es muy común, yo creo que es el tema más común, el desarrollo de hongos. Si ustedes están, por ejemplo, en una casa sombra o en un invernadero y tienen un problema de hongos en el forraje, pues casi siempre es por que el lugar está sofocado, ¿no? Les pregunto aquí a ustedes, si el lugar está sofocado y yo tengo un invernadero, vamos a suponer que es una malla sombra, que es así como una situación un poco más difícil de a lo mejor ver qué está pasando, ¿no? Si está sofocado y ya tengo ventilación dentro, vamos a suponer que tengo ventiladores, pero aún así está sofocado y tengo una malla sombra, ¿qué se les ocurre que podamos poner en un invernadero que tiene ya mallas, o sea, está construido por malla? Vamos a decir que tiene un volumen grande el invernadero y tiene ventilación dentro. ¿Cómo quitamos ese exceso de humedad? Uno, hay que ver los riegos que estamos haciendo, ¿no?
Y la otra, no sé si alguien quiera ahí poner alguna opción, la otra opción cuando está un lugar muy lleno de humedad o sofocado es el uso de extractores. Los extractores nos ayudan a sacar el exceso de humedad, inclusive si estamos trabajando en una malla sombra. A veces pensamos que como la malla pues, tiene orificios por todos lados, ya no le puedo poner un extractor. Sin embargo, es común ver los extractores en invernaderos de malla en zonas con altos niveles de humedad. Entonces sí se puede. Mucho más, por ejemplo, si tenemos un invernadero de plástico, policarbonato, polietileno, obviamente podemos poner extractores también en estos, ¿no? Entonces, el exceso de humedad, que generalmente es lo que más nos da problema cuando hablamos de humedad, el exceso de humedad es porque pues, las plantas están transpirando, es más común tener un problema de exceso de humedad. Lo podemos mejorar con eso, ¿no? Ventilación, recambios de aire, extractores. También puede pasar que tengamos muy poquita humedad. No es tan común, pero puede suceder. Siempre es bueno checarlo. Algo que yo siempre les doy como recomendación es chequen todo lo que es el día, porque a veces que tenemos muy buena humedad nocturna o a veces la humedad nocturna está bien alta, pero a veces la humedad baja mucho a ciertas horas nada más. Que no es el fin del mundo, obviamente, pero si estamos teniendo algún problema de algún insecto o alguna arañita por ahí, chequen eso porque esos pequeños pedazos de tiempo con humedad muy baja hacen que proliferen muchas veces las pestes. Entonces, si ya tienen un sistema de fogueo, por ejemplo, para bajar el frío, es decir, para bajar la temperatura cuando está haciendo calor, eso mismo lo pueden ustedes usar para poder mediar ese problema, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí, pero bueno, es que estaba leyendo. Dice, ¿un extractor no podría servir también para bajar la temperatura? Esta es una muy buena pregunta, porque sí puede servir para bajar la temperatura, pero ¿por qué? Porque un extractor me puede ayudar a reducir la temperatura. Me puede ayudar a reducir la temperatura de la siguiente manera. Para poder yo reducir la temperatura necesito un proceso de evaporación. Necesito una pared húmeda o necesito un sistema de fogueo. Pero ¿de qué me sirve el extractor? El extractor me sirve para sacar el exceso de humedad. Siempre que yo tengo un sistema de enfriamiento, donde sea, hasta ustedes en su casa, entre más húmedo esté el ambiente, que el extractor sirve para sacar el exceso de humedad, entre más húmedo esté, más difícil es enfriar un lugar. Entonces, la respuesta a Manuel es sí sirve el extractor porque el extractor me ayuda a sacar un exceso de humedad que me va a limitar un proceso de enfriamiento. Entonces, por eso mismo sí, no así directamente, pero el extractor me va a ayudar a crear una situación ambiental donde si yo tengo un sistema de enfriamiento pueda funcionar mucho mejor. Lo mismo en sus casas, si prenden el aire y está húmedo adentro, va a ser más difícil que el aire pueda enfriar, ¿no? Y preguntan, ¿por qué los tomates con malla sombra crecen más? Bueno, depende de muchas situaciones, ¿no? Más sin embargo, las mallas muchas veces nos ayudan también a mediar un poco el proceso del movimiento de la luz. Hay mallas que son con ciertos efectos que nos ayudan a crear luz difusa, por ejemplo, que es justo lo que mencionaba, donde ya cuando, por ejemplo, yo tengo luz directa, el sol está actuando directamente sobre la planta. El tomate pues es una planta muy alta, entonces las hojas de arriba se calientan, se estresan y las hojas de abajo están todas sombreadas. ¿Por qué? Pues porque la planta pues está vertical y las hojas sombrean lo de abajo. Entonces cuando yo pongo una malla sombra, dependiendo del tipo de malla, hay mallas que pues me reducen la radiación y de esa forma pues ya no se calienta tanto la parte de arriba. Y también hay otras que hacen un efecto de luz difusa, lo cual hace que la luz también pueda penetrar en el dosel y se vea un aumento en producción. Es correcto lo que menciona por acá Jesús. Bien, bueno, nos quedamos en la humedad y sigue el CO2. Temperatura, velocidad del aire, iluminación, humedad y CO2. El CO2, pues, molécula principal para fotosíntesis.
Algo en lo que el productor piense mucho dependiendo del nivel de tecnología. Hay invernaderos donde hacemos inyección de CO2 y obviamente estamos midiendo el CO2 y manteniéndolo a más de 1000 partes por millón, cuando normalmente en el ambiente tenemos como 300, 400. Sin embargo, sí vamos a decir que es una variable en la que pues podemos a lo mejor no preocuparnos tanto porque CO2 hay en el ambiente, ¿no? Donde sí nos preocupamos es cuando estamos en una zona totalmente cerrada o tenemos muchísimas plantas y por el tipo de invernadero, a veces de alta tecnología, se consume ese CO2. Y si yo tengo menos de 100 partes por millón de CO2 o de 200, pues obviamente el proceso de fotosíntesis se va a ver afectado. Pero generalmente, o sea, hablando de los invernaderos que vemos, por ejemplo, aquí en México, mediana tecnología, inclusive alta tecnología, hay algunos que tienen inyección de CO2, pero la mayoría se manejan con los niveles ambientales, tenemos movimiento de aire, entonces se mantienen los niveles que necesitamos de CO2. Pero siempre es bueno saber, si hay estudios, obviamente, si yo aumento el CO2, tengo un potencial de aumentar el rendimiento hasta un 45% dependiendo del tipo de cultivo. Obviamente está un gasto de por medio, ¿no? Que hay que mediar y por eso no vemos esto en todos los invernaderos. Temperatura, velocidad del aire, iluminación, humedad, CO2. Ahora nos pasamos a las variables en la zona radicular. Primero, contenido de nutrientes en la zona radicular. Para todos los cultivos es muy importante el contenido de nutrientes. En el caso del forraje, que estamos hablando así como que un poquito más del forraje por el tema que tenemos mañana, el forraje es una planta en sus primeros días de vida. Toda planta en sus primeros días de vida no tiene una necesidad alta de nutrientes. Cuando nosotros crecemos cualquier cultivo y salen las primeras hojitas, no hay todavía una necesidad de nutrición tal cual. La nutrición empieza a ser necesaria a partir de la tercera hoja. Entonces, para lo que es el forraje, está la opción, obviamente, de agregar nutrientes, pero es un tipo de crecimiento que se puede dar con el manejo solamente de irrigación con agua, ¿no? Comento otra vez, se pueden agregar nutrientes, más sin embargo, se puede ver un crecimiento normal cuando tenemos un buen manejo ambiental del forraje, ¿no? En nuestro caso, ustedes saben, tenemos una producción nosotros de microgreens donde producimos pasto de trigo, que es forraje, para uso humano en este caso. El forraje generalmente es alimento para ganado. En este caso nosotros lo cortamos, hacemos una extracción de jugo y ese se vende, tiene beneficios medicinales y demás. Lo hacemos solamente con agua y tenemos un buen crecimiento, ¿no? Entonces ya ahí depende, es debatible obviamente, más sin embargo puede ser, basándonos en la ciencia, en el crecimiento de la planta y sus necesidades, puede crecer sin los nutrientes. Sin embargo, obviamente, dependiendo del cultivo donde estemos trabajando, pues a veces vamos a tener requerimiento nutricional de un solo tipo de nutrición durante todo el ciclo. Por ejemplo, lechugas, albahacas, son plantas que sí podemos hacer cambios pequeños, pero podemos empezar con una sola receta y tan, ¿no? O sea, no hay mucha modificación, ¿no? Podemos ahorrarnos nutrientes obviamente al inicio porque no los va a necesitar todavía tanto la planta. Pero, por ejemplo, si estoy trabajando con tomates o cannabis o pepinos, son plantas que sí tienen muchas fases, ¿no? Cambios, crecimientos, entonces ahí sí generalmente se desglosan al menos 3 recetas, si no es que más, ¿no? Para poder ir cumpliendo con las necesidades nutrimentales de cada cultivo. Y obviamente, pues esto sí ya es súper específico para un cultivo en particular. La electroconductividad es lo que se utiliza, al menos en la hidroponía, para medir el contenido de nutrientes, y dependiendo del cultivo es de 1 hasta 3, ¿no? O puede ser un poco más. Y pregunta, ¿por qué las plantas de tomate me crecen más en la malla sombra que en las mallas antiáfido? La malla sombra probablemente, depende mucho del caso, ¿no, Jesús? Pero probablemente la malla sombra te esté haciendo precisamente lo que ahorita comentaba, te quita radiación. La malla antiáfidos no te quita tanta radiación. Entonces probablemente tú estés en una zona de alta radiación donde tienes la malla sombra, le haces un favor a la planta quitándole luz para que principalmente las hojas de arriba, que son las que van a recibir más iluminación, no estén tan estresadas y puedan generar pues un poquito más de fotosíntesis, ¿no? Probablemente sea por ahí, ¿no?
Y preguntan, ¿a partir de qué edad de la planta podemos empezar con la nutrición y qué tipos de nutrientes es recomendado aplicar? La planta requiere nutrición a partir de la tercera hoja. Cuando tenemos los primeros, los cotiledones que llamamos, que son las primeras hojas, generalmente ahí no hay todavía una necesidad de nutrición, pero a partir de la tercera hoja, que es la que llamamos hoja verdadera, ya hay una necesidad de nutrientes, que estamos hablando probablemente o la cuarta semana o tercera semana, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido crezca la planta con la que estamos trabajando. ¿Qué nutrientes son recomendables aplicar? Todos los macro y microelementos, ¿no? Principalmente el famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, es lo que más va a necesitar la planta, pero pues también necesita magnesio, sulfatos, manganeso, como les digo, hay macro y micronutrientes, ¿no? Pero eso sí, son específicos para cada una de las plantas. Nosotros tenemos también capacitaciones de hidroponía, por ejemplo, donde ahí les damos todas las recetas con todos los ingredientes para que ustedes puedan usar soluciones nutritivas para diferentes cultivos, ya dependiendo de lo que se necesite. Y como les comento, pues se va modificando con el tiempo dependiendo del tipo de planta, ¿no? Tomates, plantas grandes, generalmente son al menos 3 recetas para poder cumplir con el desarrollo. Hay también plantas donde separamos, por ejemplo, una fase que es la fase de crecimiento y la fase de floración, para poder promover obviamente en su momento que la planta pueda tener más follaje para hacer fotosíntesis y en otro momento pues promover más floración y fructificación. Bien, eso es contenido de nutrientes, ¿no? Mencionábamos que para el forraje puede ser no algo tan necesario, que puede ser solamente con agua, y también pues existen, ¿no?, soluciones nutritivas. Después viene el tema de la temperatura, otra vez, pero ahora en la zona radicular. Es obviamente muy parecido a la respuesta que ahorita comenté con la temperatura ambiental, sin embargo siempre es bueno checar temperatura ambiental y temperatura radicular, porque a veces, por ejemplo, si no nos fijamos a qué hora regamos, a veces podemos regarla en cuestión de crear condiciones para que, porque si está haciendo mucho frío, a veces podemos regar y que sea contraproducente y causar un problema de muy baja temperatura en la zona radicular, o a veces al revés, eso nos puede ayudar a subir la temperatura. Entonces siempre es importante también, si es posible, medir la temperatura del agua que estamos usando o de la zona radicular directamente. La zona radicular se sabe que va a afectar directamente el desarrollo de la planta, ¿no? Entonces es muy importante también ver cuál es la temperatura óptima. Para la mayoría de las plantas es alrededor de 18 grados, ¿no? No todas, obviamente. Algunas 25, hay otras que pueden ser más tolerantes a altas temperaturas. Pero hay que estudiar, obviamente. Si están manejando un cultivo, chequen o busquen, pueden googlear, obviamente traten de googlear dentro de las universidades o algo para que sea más confiable, o nos pueden preguntar a nosotros también. ¿Cuál es la temperatura ideal ambiental o aérea? Y la temperatura radicular. Son 2 temperaturas diferentes que a veces pueden ser la misma, ¿no? O sea, el mismo numerito, pero siempre es bueno conocerlos los dos para poderlos mediar adecuadamente. Disculpen, le andaba picando aquí. La otra variable, que vamos a mencionar es el oxígeno. El oxígeno, aquí estamos hablando otra vez de la zona radicular. Obviamente en el ambiente hay oxígeno, ese no es algo que la planta vaya a utilizar mucho más que para el proceso de respiración, pero pues nos enfocamos más en la fotosíntesis. Sin embargo, en la zona radicular necesitamos oxígeno. Las raíces no hacen fotosíntesis, las raíces son un órgano que necesita el proceso de respiración para funcionar. Entonces es muy importante checar qué tipo de sustrato estás usando y qué tipo de riego estás haciendo, que de hecho la última variable que vamos a mencionar es el agua, que es precisamente, van de la mano, la verdad, porque el agua obviamente es importante para la planta, todos lo sabemos desde la primaria, pero en el caso del manejo en la zona radicular, el agua puede afectarme el oxígeno. Por eso, me imagino que han escuchado que dicen, no riegues las plantas en la noche. ¿Por qué? Porque generalmente a esa hora el agua se queda encharcada y lo que hacemos es simplemente saturar y quitarle oxígeno a la planta. Entonces la planta requiere oxigenación y por eso en los invernaderos debemos tener mucho cuidado del tipo de riego que hacemos. Si hacemos un riego, por ejemplo, sistema NFT, sistema DWC, hablando de los sistemas de lechugas, estos que vemos de raíz flotante, o el sistema de tubos, ahí dependiendo del movimiento del agua, el agua cuando se mueve se oxigena.
Entonces, de esa forma oxigenamos. En el caso, por ejemplo, del forraje, el forraje se pone directamente en bandeja, en la bandeja se ponen las semillas y las semillas empiezan a hacer raíces, obviamente. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo suficiente oxigenación o no? Por el proceso de riego. Si yo estoy saturando las raíces de agua, estoy dejándolas sin oxígeno y puede causar eso, por ejemplo, en el forraje, causa un problema de pudrición y causa un problema de hongos y gusanos y otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo estamos manejando el proceso de oxigenación. Hay cultivos que requieren más oxigenación que otros. Las berries, por ejemplo, son cultivos de alta porosidad. A las berries no les gusta que el agua se les quede acumulada en la zona radicular. El tomate, por ejemplo, tolera un poquito más la cuestión de menor porosidad y crece bastante bien. Pero por eso hay que estar pendientes. O sea, el oxígeno ustedes lo pueden dividir en qué sustrato debo usar y qué tipo de riego debo manejar, o cómo voy a mover el agua, ¿no? Por ejemplo, en estos sistemas que son de pura agua, es cómo voy a mover el agua. Si son otro tipo de sistemas donde hay sustrato y hay riego, es qué tipo de sustrato voy a tener y cuánto se debe de regar. Nosotros, por ejemplo, en las capacitaciones, obviamente les decimos, si estás trabajando con tomate, se hacen riegos de 100 mililitros, tienes que hacer tantos eventos de riego al día, dependiendo del ambiente lo puedes calcular. Para la fresa son 30 mililitros, dependiendo de las variables ambientales, obviamente vas a hacer 6, 12 riegos al día, ¿no? Entonces, es un tema complejo, obviamente, porque pues es para cada cultivo y aparte para cada invernadero, porque pues todos los invernaderos tienen diferente temperatura, etcétera. Pero simplemente para que lo tengan siempre presente, ¿no? Es una variable que también hay que checar, hay que ver qué estoy haciendo con el riego. Ahorita les comentaba, no para todo vamos a tener un sensor, a lo mejor y no tengo un sensor de oxigenación, que generalmente quienes lo tienen son personas, por ejemplo, que están manejando un sistema de pura agua, en NFT o DWC, y que hace mucho calor. El calor nos deja sin oxígeno. Entonces, generalmente estos productores sí muchas veces tienen un sensor de oxígeno un oxímetro, ¿no? Para poder medir las partes por millón. Una planta con 9 partes por millón de oxígeno generalmente está bien, ¿no? Entre 6 y 9. Entonces lo podemos medir, ¿no? Pero muchos pues estamos nada más viendo, por ejemplo, si la planta se empieza a plasmolizar, si se empieza a perder turgencia, puede ser que le haga falta oxígeno. Entonces, a veces lo checamos así o vemos las raíces, cómo se ven, si hay algún problema en la planta, ¿no? Pero también, como les digo, pues también hay sensores. También hay sensores no nada más así que nos dicen el oxígeno tal cual, sino también la cantidad de humedad. La cantidad de humedad pues también nos ayuda a saber qué tan saturado está el sustrato. Y déjenme nada más checar porque alguien puso una pregunta por aquí. ¿Qué experiencia tienen con fertilizantes líquidos? ¿Son de mayor eficiencia que los sólidos? Depende mucho de la calidad en general, ¿eh? O sea, hay fertilizantes líquidos que son muy buenos, hay fertilizantes sólidos que son muy buenos también. Ventajas, los sólidos pues a veces los podemos almacenar más en menos espacio, obviamente con buenas condiciones porque a veces se pueden poner duros. Pero ambos son buenos, ¿no? O sea, ahí depende de la marca, más bien qué perfil de nutrición tienen, pero yo conozco, por ejemplo, fertilizantes líquidos muy buenos para lechuga y fertilizantes sólidos muy buenos para lechuga, ¿no? Entonces es ya cuestión de, más que nada, el desempeño por el perfil nutricional que tengan y qué ofrecimientos te está dando más bien la marca en particular. Es buena pregunta porque sí, a veces puede ser confuso, ¿no? Pero pues se pueden usar los dos. Bueno, última variable es el agua. El agua es básicamente el riego. Como les comentaba, por ejemplo, si estamos trabajando con forraje, el riego lo hacemos por aspersión. El riego por aspersión, ¿por qué se hace riego por aspersión en el forraje? Porque el forraje se crece sin sustrato. ¿Por qué crecemos el forraje sin sustrato? ¿No necesita sustrato una planta? Claro, todas las plantas requieren sustrato. Sin embargo, en el forraje queremos darle al animal, el forraje acuérdense que es alimento para ganado, queremos darle al animal todo, raíz, semillas para que se pueda alimentar. Por lo tanto, ¿qué función tiene el sustrato? Retención de agua, ¿no? Entonces, lo que hacemos eliminando el sustrato pues es eliminar esa retención de agua, por lo tanto tenemos que tener un sistema que me esté dando agua continuamente, por eso se hace el sistema de aspersión.
Ahora, ya que ustedes tienen todo el conocimiento que acabamos de ahorita platicar, creo que también pueden ya empezar a diferenciar. Por ejemplo, si yo tuviera un problema de alta temperatura en un invernadero de forraje, pregunta para ustedes me dicen si sí o si no. Si está haciendo mucho calor en un invernadero donde tengo forraje y tengo un sistema de aspersión como sistema de riego, ¿es posible que yo pueda usar ese sistema de aspersión para bajar la temperatura? Ese sistema de riego, ya les di la respuesta, ¿no? Ese sistema de riego para bajar la temperatura, ¿pudiera usarla o no? Pregunta para ustedes. ¿Puedo usar un sistema de riego? ¿Me sirve de algo el sistema de riego en el forraje para mediar un problema de temperatura? Basándonos en lo que acabamos de ver. A ver si alguien por ahí comenta. Bueno, lo que alguien comenta por aquí, Diana, muchas gracias por el comentario. ¿Cuál es mi profesión? Soy bióloga, a veces piensan que soy agrónoma. Soy bióloga con una especialidad en biotecnología y un posgrado en ciencia de las plantas, donde me especialicé en el área de fisiología vegetal bajo ambiente controlado. Es así, todo el chorizo, como dicen, ¿no? Todo lo que a lo que me fui dedicando y en lo que me fui especializando, ¿no? Actualmente consultora en Hortaméricas, gerente general de Hortaméricas México y gerente y fundadora de Microgreens FLN, entre algunas otras cosas por ahí. Bien, bueno, Jennifer me contestó sí y Johan también, muy bien. Aquí hay algunos, ¿no? Pero miren, hay muy buenos comentarios, vamos a verlos antes de que me quede sin tiempo en el en vivo. Dicen sí porque la aspersión ayuda a bajar la temperatura ambiental y enfría el aire, aparte aumenta la humedad ambiental, ¿es correcto? Así es. Entonces la respuesta directa es sí, muy bien, pero por ejemplo Johan y también abajo tenemos Turi, nos dice podría subir la humedad con más riesgo. Entonces ahí es lo interesante porque sí se puede, pero tengo que tener mucho cuidado. Si yo nada más lo dejo prendido así nomás porque yo sé que el ponerle humedad al invernadero puede reducir la temperatura, estoy mal. ¿Por qué? Porque lo puedo saturar y ¿qué pasa si tengo exceso de humedad? Ya dijimos, no se puede enfriar un lugar con exceso de humedad. E inclusive si causa condensación, eso libera calor. Entonces, se puede, sí, pero tenemos que ser súper precisos en el que, a ver, voy a primero, si tengo un sistema de extractor, voy a prender el extractor, voy a sacar todo el exceso de humedad, voy a prender los ventiladores y voy a prender el sistema de fogueo o el sistema de riego, en este caso, un momento nada más para intentar bajar la temperatura, pero que no sé, o sea, no puedo hacerlo así nada más, no se los comento porque muchas veces cuando leemos información lo tomamos como directo y lo hacemos. Entonces, obviamente, si dejo prendido el sistema de riego, voy a causar un exceso de humedad y voy a causar calor dentro del invernadero. Entonces, es complejo porque una misma cosa puede causar dos efectos diferentes dependiendo de cómo lo usemos, ¿no? Pero para eso hay que, obviamente, ser precisos con las mediciones. Y aquí Betty nos dice, sí, solo hay que ajustar la hora correcta. Así es, ¿no? Con todas las variables que estén funcionando. Bien, bueno, con eso me acabé todas las variables. Es la primera vez que hablamos de ese tema. Si son nuevos, no hay otro en vivo que tenga este tema. Si son viejos, ya tenemos un en vivo donde tenemos todas las variables. Son 9 variables ambientales, anótenlas. Si están trabajando con algún cultivo, pónganse tarea a buscar cuál es la necesidad de cada una de estas variables para el cultivo de su interés y créanme que van a poder mejorar lo que viene siendo el manejo de los mismos, ¿ok? Bien, ahora vamos a dar por terminado este en vivo. Recuerden, el día de mañana tenemos el curso de forraje verde hidropónico donde vamos a ver detalles de siembra, de costos, vamos a ver detalles de alimentación de ganado también, vamos a ver obviamente la estrategia de invernadero para lo que es el forraje y el sábado tenemos el curso de invernaderos donde vemos, ahorita les comentaba los cálculos para saber, por ejemplo, ahorita que les comentaba, decía hay que ser precisos porque se puede calcular qué tanta agua necesitas liberar en el ambiente para poder llegar a una temperatura en particular. Vemos ahí los cálculos, vemos cálculos para que aprendan ustedes a por ejemplo, saber qué tan potente debe ser un sistema de calefacción o de qué tipo de malla sombra se debe utilizar o cuántos ventiladores, cómo los debemos de posicionar. Todo eso lo vemos en el curso del día sábado, ¿ok? Entonces, si están interesados,
manden un mensajito. Si comentaron en nuestro en vivo, tomen un screen a su comentario y manden un mensaje diciendo participé en el en vivo del día de hoy, y por ahí van a ser acreedores al descuento promocional que tenemos para nuestras clases, ¿ok? El curso de invernaderos tiene un costo general de 990, sería obviamente un descuento sobre eso, y el de forraje tiene costo de 600 y sería un descuento sobre eso también, para los que estén interesados, ¿ok? Todos los cursos son una sesión en vivo, se envía la grabación. Pueden acceder al curso cuantas veces gusten, las veces que los demos, para que puedan repasar, o si no pudieron acceder en su momento a la sesión en vivo. Y también se comparte lo que es un WhatsApp para que podamos seguir en comunicación con asesoría posterior, y también incluye certificado avalado por la Secretaría de Trabajo. Muy bien, Ashley ya está inscrita en el curso de forraje. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, se va a inscribir apenas ya con descuento. Muy bien, Ashley. Igual si ya se registraron, pidan descuento para otra clase, no pasa nada. Muy bien. Muchas gracias. Aquí comenten quienes quieran descuento. Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente en vivo. La próxima semana no vamos a tener en vivo porque nos toca la Junta General de la empresa. Vamos a estar con todos los de Canadá, Estados Unidos, viendo qué vamos a hacer este año, lo cual nos emociona mucho. Entonces, ya regresando, vamos a tener en vivos otra vez y les vamos a platicar qué fue lo que aprendimos y qué es lo que vamos a empezar a aplicar este año, ¿ok? Muchas gracias, gracias por sus comentarios y por apoyarnos aquí con los en vivos, y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.